Buenas tardes nuevamente a todos. El día de hoy vamos a ver las técnicas de generación de ideas creativas dentro de Atrévete a Emprender. Esta unidad, que sería la que vamos a desarrollar el día de hoy, es muy importante porque nosotros, siempre que queramos llevar a cargo eh, o llevar adelante, mejor dicho, algún emprendimiento, necesariamente nosotros vamos a tener que poner a volar nuestra imaginación, ¿sí? Entonces tenemos que saber cómo hacerlo, ¿sí? Tenemos que saber que esa idea que vamos a plasmar en un emprendimiento, necesariamente esa idea pueda ser viable, ¿sí? Y por sobre todo que me pueda generar ganancias, porque todo emprendimiento que nosotros llegamos habilitar, necesitamos generar dinero, ¿sí? Porque ese sería el fin último de ese emprendimiento. Entonces, primeramente tenemos que hablar de la creatividad, ¿sí? Siempre yo digo idea creativa, bueno, pero tenemos que saber qué es la creatividad, ¿sí? Y justamente la creatividad es la capacidad de que yo pueda generar nuevas ideas o nuevos conceptos, ¿sí? Y esas nuevas asociaciones entre idea y conceptos, ¿sí? Que yo ya anteriormente tenía, ¿sí? Pero que esas ideas y conceptos nuevas sean originales, ¿sí? Entonces, ¿a qué términos podemos asociar creatividad? A un pensamiento original, a una imaginación constructiva y también al pensamiento divergente y creativo. Es decir, pensar diferente a los demás y pensar o asociar en cuanto a ciertas ideas que ya se presentan en el mercado, por ejemplo, pueden ser en el mercado europeo y que yo traiga a Paraguay, quizás, pero siempre poniéndole el toque nacional, ¿está bien? Quizás haciendo ciertos cambios y a eso le llamamos creatividad, ¿sí? Entonces ese pensamiento original siempre va a ser un proceso mental que va a nacer de la imaginación, ¿sí? Entonces no se sabe de qué modo difieren las estrategias mentales entre los pensamientos convencionales y el pensamiento creativo, pero la cualidad de la creatividad puede ser siempre valorada de acuerdo al resultado final que tengamos. Entonces aquí vamos a ver la importancia de esas ideas creativas, ¿sí? Entonces la creatividad siempre fue importante y esencial, pero nunca tanto como lo es ahora, ¿sí? Entonces la creatividad representa en estos tiempos una ultra competitividad, ¿sí? Distinguirse de todos los competidores que se encuentran dentro del mercado, mi producto debe necesariamente ser diferente para lograr lo que tanto buscamos en un mercado, que es la ventaja comparativa, ¿sí? Que es la que difiere, le da un nombre, le da una pertenencia a cualquier producto, servicio o marca que yo tenga, ¿sí? Entonces, desterramos nuestra creatividad y el arte del mundo laboral serio, por supuesto, empresarial, sin darnos cuenta de lo mucho que necesitamos el pensamiento creativo. En ocasiones decimos, mi empresa se dedica a tal cosa y todos los competidores de ese rubro trabajan de tal forma, ¿sí? Pero no necesariamente debe ser así, ¿sí? Yo también puedo hacer un cambio y allí nacen las grandes marcas. Nacieron justamente por ese cambio y esa ventaja competitiva en relación con todas las empresas que están dentro del mercado. Eh, Básicamente yo le puedo dar una identidad a mi marca poniéndole nombre a las líneas de producto, por ejemplo, que es una innovación que se está viendo mucho dentro de los mercados y que se puede dar en cualquier producto o servicio que yo ponga a disposición, ¿sí? Entonces, la primera técnica a ver es la técnica Scamper. Esta técnica en particular desafía nuestra creatividad. ¿Y por qué lleva ese nombre? ¿O relacionado a qué? Primeramente, la S hablamos de sustituir, la C de combinar, la A de adaptar, la M de modificar, la P de proponer otros usos o diversificar el uso de ese producto o servicio, la E de eliminar y la R de reordenar, ¿sí? Entonces, ¿en qué nos favorece esa técnica? En la generación, esta técnica de generación de ideas, que es el método Scamper, consiste en contestar un listado preestablecido de 7 preguntas, ¿sí? Pero como decía anteriormente, ¿en qué nos ayuda? Nos ayuda a generar las ideas creativas, ¿sí? O quizás también podría ser
la solución o la resolución de ciertos problemas o situaciones que pueden presentarse, ¿sí? ¿Cómo funciona la técnica? Consiste en contestar un listado preestablecido de 7 preguntas. Yo subí a la plataforma un tutorial del método Scamper en particular, ¿sí? Sería básicamente una técnica creativa que se usa para darle la vuelta o a ir más allá de eso normal o convencional que conocemos, ¿sí? Entonces queremos mejorar algo, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces lo que hacemos es justamente hacernos las preguntas para que de este modo nosotros podamos resolver ese problema. Entonces abordar un problema desde un montón de perspectivas, lo cual obliga a nuestra mente a trabajar también desde muchos ángulos, desde un montón de ángulos. Entonces, lo que me permite justamente este método en particular es esa diversidad, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos claro el problema que nos tiene atascado o el punto simple, siempre vamos a querer mejorar y hacernos muchas más preguntas referente específicamente a ese problema en particular. Por eso es importante que nosotros podamos ver siempre desde diferentes perspectivas todos los problemas que puedan suscitarse a nuestro alrededor o en nuestro convivir diario, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar este método Scamper? Bueno, cada uno de estos conceptos incluye una serie de preguntas que nosotros debemos ir pasando, ¿sí? Tratando de contestarlas todas de diferentes formas, ¿sí? Contestarlas de todas las formas posibles que yo tenga de contestar o darle, mejor dicho, respuesta a cada una de esas preguntas. Entonces, todas esas respuestas serán ideas que irán saliendo a la luz, ¿sí? Y que seguro no nos serán de mucha utilidad para seguir desarrollando nuevos proyectos, ¿sí? O desarrollando básicamente el proyecto que yo tengo, pero con mucho más amplitud, ¿sí? Entonces, haz preguntas de todo tipo, ¿sí? Las que se te ocurran y cuantas más preguntas sean, siempre va a ser mucho mejor. Aquí tenemos un listado de preguntas de cada uno de los ítems que trata específicamente este método. Al hablar de sustituir, ¿qué podemos sustituir para bajar el costo de producción de un producto? ¿Qué pasa si vamos a sustituir ese proceso? ¿Sí? ¿Qué pasa si cambiamos la plataforma de venta o si realizamos quizás una campaña de marketing diferente a la que estamos haciendo? ¿Sí? Es decir, cambiar a lo que estamos haciendo. Todas las preguntas que puedan hacer en ese cambio, ¿sí? En sustituir a lo que estamos haciendo por algo diferente, ¿sí? Después hablamos del combinar, ¿sí? ¿Qué pasa si combinamos este servicio con este producto? ¿Qué combinaciones reducirán los costos? Podemos combinar nuestros servicios con el de otra empresa y darle un valor agregado. O sea, ¿cómo podemos combinar nuestro producto o servicio con otros productos o servicios que se encuentran en el mercado y de ese modo darle el valor agregado? En cuanto a adaptar, ¿cómo podemos adaptar el producto para que cumpla otra función? Es decir, para la diversificación de ese producto. También, ¿cómo podemos adaptar esta técnica empresarial que usan en un momento determinado, en un país determinado, a nuestra empresa? Por ejemplo, acá un ejemplo de Vietnam a nuestra empresa. Por eso les decía, algo europeo que yo traigo a Paraguay, bueno, ¿cómo voy a adaptar eso a mi realidad? ¿Sí? Y cómo podemos adaptar nuestros servicios para que lleguen a más personas. Así también modificar, ¿sí? ¿Qué se puede modificar específicamente para organizar mejor las reuniones con los clientes? ¿Qué pasaría si se modifica el envoltorio del producto, si se modifica la campaña de marketing, si se modifica alguna fórmula química específicamente dentro de ese proceso? Entonces, ¿qué cambios voy a tener con el modificar? ¿Sí? Ponerle otros usos, de qué otra forma se puede usar mi producto, de qué otra forma se puede usar mi servicio, ¿sí? En qué contexto específicamente podemos presentar nuestro servicio, en qué otro soporte funcionaría nuestra campaña publicitaria. Entonces, ¿qué tantos usos le puedo dar a mi producto, a mi servicio? Y de ese modo siempre buscamos la ventaja competitiva, ¿sí? También en cuanto a eliminar, ¿sí? ¿Qué se puede eliminar para simplificar mi producto o servicio? ¿Qué tareas se pueden eliminar de nuestra carga de trabajo? ¿Sí? Y subcontratar.
Quizás puedo yo eliminar también algo de mi campaña publicitaria. Ustedes se darán cuenta que a veces ciertas campañas publicitarias también no salen como se espera, entonces se tienen que volver a cortar la publicidad, se vuelven a cambiar las gigantografías. Entonces, que yo necesito eliminar, capaz no tuvo el impacto que yo esperaba y en algún momento se tiene que eliminar, ¿sí? Y también reordenar. ¿Qué pasa si ofrecemos otros servicios de distintos orden? O si no, va a pasar si se reordena el proceso de fabricación del producto? ¿Qué va a pasar si se reordena quizás la parte de la estructura organizacional de la empresa? Entonces, básicamente, como verán, este método lo que busca es hacernos muchas preguntas y de acuerdo a eso, modificar la planificación que nosotros teníamos, ¿sí? Y también tenemos que hablar de algo que es conocido, pero que incluso llegamos a desconocer mucho también sobre él. Como siempre les digo a mis participantes, es importante que nosotros seamos curiosos de lo que vemos y de lo que escuchamos dentro del mercado, o de lo que vamos escuchando también en los medios de publicidad, por ejemplo, o también por sobre todo en los canales de aire, dentro de ciertos programas o cuando leemos. Por ejemplo, siempre escuchamos ciertos términos, pero no somos tan curiosos de esos términos y es importante ser curioso. Todo lo referente a economía naranja es un término, perdón, que está muy presente actualmente, pero que quizás no es muy conocido, desde luego, o es quizás, como yo siempre digo, es muy desconocido para todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un término nuevo que está haciendo justamente su evolución y es importante este término. ¿Por qué? Porque nos ayuda a esa diversificación cultural que es tan importante en nuestros días, ya que cada día vivimos en un mundo más interconectado, ¿sí? Entonces necesitamos conocer las nuevas terminologías y la evolución de esas terminologías, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a conocer a la economía naranja. En este caso serían el conjunto de todas las actividades que de manera encadenada permiten ideas que se transforman en bienes y en servicios culturales, ¿sí? Cuyo valor eh, está determinado por su contenido de propiedad intelectual. El universo naranja sí está compuesto por la economía cultural, las industrias creativas, ¿sí? En cuya intersección se encuentran también las industrias culturales convencionales y también las otras áreas de soporte de la creatividad. ¿Cuáles serían las características específicas de esta economía naranja? ¿Sí? La más importante es que es conocida como la economía creativa, ¿sí? Es el sustento de su desarrollo en la cultura, ya que crea una fusión entre la misma economía, sí, explorando más los valores y los principios que ofrece tanto la economía como la creatividad. ¿Está bien? Entonces estamos juntando dos términos importantes y llevándolo eso a la parte cultural en un mundo tan interconectado. ¿Está bien? Entonces, esa economía creativa abre un campo muy amplio de posibilidades, desde la creación de encuentros de los sectores tecnológicos como los objetivos de la economía creativa, así como también la obtención de recursos por medio de ideas y propuestas como productos creados a favor siempre del consumidor. Podemos encontrar como parte de la economía creativa todo lo referente a los campos audiovisuales, las artes visuales, también el sector de diseño y los grupos de edición y espectáculo. Dicho esto, entonces logramos describir la principal característica de esta economía creativa o economía naranja, que es la multidisciplinariedad, es decir, que abarca varias disciplinas, ¿sí? Y se complementan, que es lo más importante, y la apreciación de un proceso de creación y la esencia detrás de cada pieza que va siendo creada, teniendo como objetivo romper con paradigmas del área y espacio laboral, con el fin de estar en la constante búsqueda de nuevas propuestas y también posibles mejoras, tratando de hacer cada pieza única con una mejora y funcionalidad en mente diversa. ¿Cuáles son los elementos que hacen a esa economía naranja o economía creativa?
la creatividad y la innovación, que están sumamente vinculadas y que ambas se van o se dirigen a un mismo camino, ¿sí? Y existe una relación de complementariedad entre ellos, es decir, que se complementan, se unen en algún punto, ¿sí? Y esto es justamente la pasión por emprender, ¿sí? Tanto la creatividad como la innovación son parte de esa pasión por emprender. Y no puede existir innovación sin propiedad intelectual o sin modificación de lo convencional, ¿sí? Y la motivación para llevar adelante eso. Entonces son temas que van de la mano, tanto la creatividad específicamente como también la innovación, ¿sí? Y esto se puede afirmar que es la gran traba de la innovación, es el desconocimiento hacia estos puntos clave o de conexión dentro de ese sistema de desarrollo económico, ¿sí? Entonces, cabe destacar la preocupación por prácticas creativas e innovadoras y deben moverse hacia la fase de la creación de un nuevo proyecto, ¿sí? Y justamente en la creación de ese nuevo proyecto, el mismo debe estar necesariamente visible también dentro de una operación real. Es decir, que esa idea pueda necesariamente llegar a implementarse, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de innovación. Esta palabra está asociada a la mejora de ciertos atributos funcionales que pueden asociarse tanto a productos como a servicios, ¿sí? Y siempre se enfatiza por sobre todo el carácter tecnológico, ¿sí? Dentro de esa innovación. Esta característica funcional tiene que ver, por ejemplo, con las computadoras más poderosas, los automóviles también más rápidos, los teléfonos cada día más inteligentes, los servicios de transportes más baratos, ¿sí? Es decir, principalmente con todo lo referente a la producción o a la productividad, ¿sí? En cambio, entonces, la economía creativa se funda en novedades, en estética de los productos, el aspecto de los bienes y servicios, como también de las emociones que generan en los consumidores. Un nuevo videojuego, una obra de teatro que sea original, puede ser una mesa, una silla de forma insólita, ¿qué pasa actualmente? Ya algo que era considerado un desecho, ahora es considerada una materia prima para otro sector de la economía, como pasa, por ejemplo, con los pallets, también pasa con todos los plásticos, ¿sí? También todo lo referente a cartones, todo ya es reutilizable, ¿sí? Entonces, en definitiva, perdón, la diferencia entre lo que sería la estética y la funcionalidad rápida, por lo tanto, es básicamente la naturaleza de estos cambios, ¿sí? Entonces, por una parte, la función de los productos y por otra parte, las formas de estos productos. Entonces, se da la innovación dentro de lo referente a las industrias culturales o creativas, también la innovación en cuanto a productos de las actividades de apoyo creativo, ¿sí? Como ser, por ejemplo, ya lo referente a tablets, o en este caso ya los robots que se utilizan para un sector determinado de la economía, ¿sí? También entonces todo eso ya ayuda actualmente a la medicina, también ayuda a la industria farmacéutica, también a todo lo referente del sector automotriz, ya todo ya ve justamente a esa innovación, ¿sí? Y las tecnologías desarrolladas por la industria creativa, que es la que se difunde por otros sectores, ¿sí? Entonces, básicamente esa creatividad es valorada como una fuente importante del crecimiento económico y de esta manera la sociedad del conocimiento ya va modificándose y se comunica e interrelaciona cada vez más en relación al qué y cómo producimos, ¿sí? Entonces hay una interconexión cada vez más cercana. Entonces, cada vez que se habla de economía naranja y su potencial en las economías en específico, el desarrollo de este sector significa la creación de riquezas desde la creatividad y la cultura y también implica trabajos de mayor calidad y que los bienes y servicios también tengan un valor agregado, que es justamente esa conexión que hablábamos de creatividad e innovación. Entonces, básicamente los expertos consultados coinciden en que hay bastante potencial de creatividad, pero que los problemas aparecen ya a la hora de aterrizar eso a un producto final, ¿sí? Entonces, hay capacidad creativa, pero no las herramientas suficientes
como para enfrentarse a esa realidad de llevar adelante un negocio. Entonces, ¿qué falta? Falta que los gestores de los proyectos tengan más herramientas para convertir sus ideas en proyectos sustentables, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir también? Que falta generar una industria más competitiva a nivel global y que tenga una mayor escala. Es decir, como ventaja, lo que se busca es que existan grandes productores para captar esos pensamientos creativos, ¿sí? Entonces, en el mundo de la cultura es mucho más complejo, ya que hay que buscar sostenibilidad en proyectos de arte y no siempre es la prioridad justamente para los creadores. Entonces, la creatividad es el mayor recurso que tenemos y es el único que es inagotable, ¿sí? Entonces, para el 2020 se esperaba justamente la tercera habilidad, que la creatividad sea la tercera habilidad más buscada, ¿sí? Llegamos ahora a lo relacionado al eco-friendly, ¿sí? Esto siempre vamos a escuchar y básicamente, ¿qué quiere decir? Amigo de la ecología o respetuoso de ese medio ambiente y de lo ecológico, que justamente cuidar algo que es nuestro, pero que también es de todos, ¿sí? Entonces, eco-friendly es ser sostenible, es decir, intentar mantener justamente un equilibrio entre el medio ambiente, lo social y también lo económico, ¿sí? Lo cual no es muy difícil de conseguir. Por ejemplo, un producto de agricultura ecológica local, ¿sí? Y con un precio justo, tanto para el consumidor como también para el productor, sería la situación ideal, ¿sí? Ya que estos tres puntos estarían ligados, ¿sí? Y estarían en equilibrio, sobre todo con el medio ambiente, al ser un producto ecológico, con lo social, hacer un producto local, ¿sí? Que fomenta una economía de la zona, y lo económico relacionado a un precio justo para ambas partes, ¿sí? Además de acercarse entonces a este equilibrio, debemos ser respetuosos en el medio ambiente de nuestras actividades diarias, reciclando, también reutilizando, ahorrando electricidad y agua, cocinando de manera sostenible y utilizando lo menos posible el auto. Ahí que ya en otros países se está viendo todo lo referente a utilizar bicicleta, por ejemplo, como medio de transporte para llegar hasta su trabajo, hasta los trabajos en específico, ¿sí? Las huertas urbanas, la creación de huertas urbanas puede ser también un simple hobby, pero es muy importante y por sobre todo es también muy quizás fácil de tener siempre que tengamos un tiempo determinado para darle justamente a ese hobby en particular. Entonces, significa adelantarse a un mundo aparte, ya hablamos de una naturaleza, de familiarizarse, de amoldarse también a esa naturaleza y dejando de lado también todos los problemas que tenemos en nuestro día a día. Entonces, en la actualidad, también la sociedad, dominan ya en la sociedad los factores productivos o los valores productivos netamente. Prácticamente todo lo que esté en el mundo sucede, se rige ya en un mercado económico y parece no importarnos en lo absoluto todo lo referente a la salud o al estado de salud de nuestro planeta, y básicamente este es muy importante debido a que nosotros vivimos en la Tierra, ¿sí? Entonces es nuestro hogar y como le decía, no solamente mío, sino de todos. Y estamos nosotros en una época en el que el desarrollo debe darse a toda costa, ¿sí? De que debe dar un rendimiento sin importar el control, ¿sí? Sin mirar en ningún momento el precio que nosotros estamos pagando justamente por toda esa industrialización, por ejemplo. Entonces, dicho de otro modo, estamos sacando dinero de nuestra cuenta en la que nunca ingresamos nada. Entonces dice que cada vez más personas dan el paso y deciden hacer un contraste de los aportes negativos, sin quererlo lanzan contra el medio ambiente una vez, y también lo importante es que no solamente lanzan contra el medio ambiente, sino lanzan básicamente contra ellos mismos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, una buena opción es la creación, por ejemplo, de huertas ecológicas, que resulta una alternativa sencilla y económica y aporta enormes beneficios tanto al individuo como también a la sociedad. ¿Cuáles son los beneficios? Uno sería el espacio limpio, ya que nos permite básicamente también tener en una ciudad de tantos grises, en medio de ese tanto gris, tenemos también espacios verdes donde nosotros podemos estar también en contacto con la naturaleza. También conservar los lazos con la naturaleza, es decir,
Después de tanto hormigón y de tanta infraestructura, en medio de eso un poco de naturaleza también nos viene súper bien y por sobre todo también muchas horas del día que estamos estresados, tratamos también en ocasiones de distendernos a través de ese lazo con la naturaleza. También acrecentar nuestra creatividad para poder hacer un diseño diferente de acuerdo a los gustos o preferencias que yo pueda llegar a tener, ¿sí? También aumentar nuestros conocimientos en un tema en concreto, que en este caso en particular hablamos de un tema que nos beneficia a todos, ¿sí? También es una forma de relax sin salir de nuestra casa y ya actualmente en épocas de pandemia eso es un beneficio mucho mayor, ya tener una distensión, pero desde casa. Y también nos obsequia el placer y la seguridad de poder degustar también los alimentos cultivados por nosotros mismos que estén libres justamente de los pesticidas, fertilizantes sintéticos y de todos los productos que en algún momento pueden ser obviamente perjudiciales para nuestra salud. Entonces, hablando desde un plano global, la generalización de la creación de huertas ecológicas también será capaz con el tiempo de hacer frente a las doctrinas de rentabilidad de las que estuvimos hablando anteriormente y convierte a las plantas y animales y a las personas en un mero número para sacar el máximo beneficio. Entonces, aquí vemos básicamente también una imagen de una huerta ecológica, ¿sí? Que tiene innumerables beneficios y también le podemos añadir sobre todo el beneficio social de las personas que practican ya también y que pueden básicamente influir dentro de la sociedad con ese pequeño aporte que le damos, ¿sí? Entonces, después de todo, cuando uno está bien, sabe el por qué y siempre los transmite también a las personas que le rodean y que también están voluntaria o involuntariamente transmitiendo ese amor al planeta, ¿sí? Entonces, es también algo sumamente importante y trascendente.